Comienza a creer que Dios va a hacer algo extraordinario contigo. Hay un milagro que es para ti. Hay una oportunidad que es para ti. Hay una puerta que es para ti. Oh Señor Padre, te alabo, te bendigo, te exalto, te glorifico, porque en ti está el poder. Aleluya, aleluya. Vamos, vamos, hijo de Dios, vamos, hijo de Dios. No pares de orar, no pares de llamar al Señor, no pares de creer en las promesas de Dios, porque Dios nunca te ha mentido. Él es fiel. Dios le bendiga en este día y bueno, quisiera comenzar con decirles que le doy gracias a Dios todos los días y estoy seguro que usted también, de poder estar vivos, de poder disfrutar de esta vida que Dios nos ha dado y bueno, a través de todas las situaciones que hemos atravesado, Dios ha sido muy fiel, Dios ha sido 100% fiel, Él ha sido muy bueno con cada uno de nosotros, nos ha ayudado aún a aquellas personas que oramos todos los días pidiéndole al Señor que tenga misericordia, que tenga piedad, aquellos que han sido afectados por este virus, por aquellos que han sido golpeados por esta terrible situación y aún aquellos que han perdido seres queridos en este tiempo. Oramos para que Dios dé fuerza, para que Dios dé aliento, para que Dios pueda levantar brazos que están caídos y podamos continuar este camino de la vida. Y bueno, en este día yo quisiera hablarte acerca de un Dios que nos alumbra, un Dios que nos enseña, que nos guía en todo tiempo, un Dios que nos da el entendimiento, la sabiduría y pudiéramos decir el discernimiento en este tiempo para poder avanzar en el caminar que nos ha tocado vivir. Y por lo tanto tenemos que conocer a Dios. El Dios del Antiguo Testamento es el Dios del Nuevo Testamento. Dios no cambia, en Él no hay sombra de variación. Él es el mismo Dios y cuando usted lo conoce, usted conoce a Dios y ya sabe que Él es así, porque en Él no hay sombra de variación. Él no cambia como los seres humanos, Él no cambia como cambian las generaciones, Él no cambia como el mundo ha cambiado, Él sigue siendo el mismo y su palabra sigue siendo la misma. Puede haber mucho modernismo, pueden haber muchas modas diferentes, puede haber mucho libertinismo, puede haber muchas cosas en este mundo, pero la palabra de Dios nunca va a cambiar, ella va a seguir siendo la misma, porque es la regla que Dios nos dejó para poder vivir y para tener una vida feliz y en victoria. Cuando nosotros aprendemos la palabra del Señor y comenzamos a vivir esa palabra, entendemos muchas cosas que no entendíamos antes, porque Jesús es la luz del mundo y cuando Él se te acerca, Él te alumbra y te enseña y cosas que usted no veía las comienzas a ver y cosas que no entendías las comienzas a entender. Principalmente en este mundo donde vivimos que hay tanta gente aceptando lo malo, aceptando lo que no es bueno y llamando las cosas malas como si fuesen buenas y trayéndolo al plano donde tenemos que entrar y modernarnos, quiere decir ponernos al día y vivir otro tipo de mundo, otro tipo de vida. Bueno, esos son ideas humanistas, pero la verdad es que Dios dejó una manera de vivir y esa es la manera que sirve. Dios nos dejó el camino, nos dejó la brújula que es su palabra, nos enseñó cómo caminar en esta vida, cómo ser con el prójimo, cómo comportarnos. La Biblia tiene muchos capítulos y muchas maneras de enseñarnos y de guiarnos. Y bueno, cuando vemos a Dios con el pueblo de Israel, vemos un Dios que los guiaba por el desierto y no solamente los guiaba, sino que los cuidaba y los libraba de todo mal. Vemos un Dios que de noche andaba con ellos y de día andaba con ellos y en todo tiempo andaba con ellos. El pueblo de Israel era perseguido, era un pueblo perseguido por los egipcios, era un pueblo que estaba bajo la presión faraónica, era un pueblo viviendo tiempos difíciles y con un líder que los estaba tratando de sacar hacia adelante, Moisés. Pero eran situaciones difíciles que usted puede leer en el libro de Éxodo y usted se puede dar cuenta del poder que tiene Dios para lidiar
a través de todos los tiempos. Y bueno, aquel fue un tiempo especial donde Faraón trataba de dominar al pueblo de Dios, trataba de aplastarlo, trataba de amarrarlo, trataba de hacerles la vida imposible, mas Dios se encargó de Faraón. Siempre que se levantan contra la iglesia o se levantan contra la palabra de Dios, Dios se va a levantar para defender lo que Él ha dejado establecido. Y la palabra de Dios nunca va a pasar. La Biblia dice que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra permanecerá para siempre. Y lo vemos en el libro de Éxodo, cuando Él trabajó con este pueblo, un pueblo que no era fácil. No vaya a pensar que el pueblo de Israel eran gente liviana que usted podía convencerlos y hablarle. No, no, no. Esta gente eran un hueso. Y mi querido hermano, caminaban con Moisés y le hacían la vida imposible a Moisés también. Y bueno, Dios estaba en el asunto y Dios iba guiando a Moisés para que los sacara de aquella tierra y los llevara a una tierra que fluía leche y miel. Porque el anhelo de Dios siempre ha sido llevar a sus hijos a una tierra que fluye leche y miel, bendecir al pueblo. Siempre el anhelo de Dios ha sido ayudar a la humanidad, ha sido bendecirla, pero el hombre muchas veces, desviándose de los principios de Dios, hemos causado tantos problemas. Hemos, mi querido hermano, prácticamente destruido este mundo. Hemos hecho tantas cosas incorrectas, siendo guiados por el egoísmo, siendo guiados por nuestra propia manera de pensar, y muchas veces una manera de pensar equivocada. Mas Dios guiaba a este pueblo y los acompañaba. Y bueno, la palabra del Señor nos habla y dice en el libro de Éxodo capítulo 13, verso 21, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Bueno, la columna de nube de día, Dios los alumbraba para que anduviesen de día, y también los guiaba de noche. Mi querido hermano, les daba ese privilegio de ser guiados por Él. Y esto es importante en este tiempo en el que estamos viviendo, porque no podemos vivir por lo que oímos. No podemos vivir una vida atemorizada. Tenemos que entender que Dios está encargado de la historia, y Dios a través de todos los tiempos ha movido la historia, ha hecho cosas extraordinarias y las va a volver a hacer, porque Él no cambia. Y tenemos que entender que este es el Dios que nos guía, este es el Dios que nos orienta, este es el Dios que nos prospera, que nos sana, que nos ayuda, es el Dios que rompe las cadenas y nos da la victoria. Y esa es la fe que tenemos que tener. Tenemos que tener fe en Dios. No podemos en este tiempo tener fe en otras cosas. No podemos estar llamando donde no hay voces que nos respondan. Tenemos que llamar a un Dios vivo. Tenemos que escuchar la voz de Dios. Tenemos que ser guiados por el Espíritu de Dios para poder caminar en este mundo en el que estamos. Así que en este día yo quisiera dejar esta palabra contigo. No hay nada más importante que Dios nos alumbre, que Dios nos guíe. Necesitamos orar, necesitamos buscar a Dios, necesitamos tener ese tiempo para poder entender lo que Dios quiere que hagamos. Y bueno, en este tiempo mucha gente quiere respuesta, quieren saber el porqué de las cosas, quieren entenderlo todo. Hay cosas que no se entienden hoy, se van a entender mañana. Hay cosas de Dios que, mi querido hermano, Él las va a ir revelando a medida que el tiempo va pasando. Y necesitamos entender esto: Dios va delante de nosotros. Él iba delante del pueblo de Israel y Él anda delante de nosotros ahora para ayudarnos y enseñarnos por dónde debemos de ir. El hombre siempre ha creído que sabe por dónde va, siempre ha discutido eso y siempre ha creído que tiene la respuesta para todas las cosas, y la verdad es que no la tenemos. Y lo hemos visto a través de este tiempo en el que estamos viviendo, que no se sabe. Vivimos por fe, como dice la Biblia, caminamos por fe, caminamos creyendo y confiando en un Dios que nos protege todos los días. No se sabe. Hay cosas que no sabemos, hay cosas que son invisibles, y por eso necesitamos un Dios que nos alumbre con una columna de nube de día, mi querido hermano, y que también nos guíe de noche, sino que no podamos andar por nuestro propio entendimiento, sino que seamos guiados por Él. Y esto es sumamente importante en un mundo tan complicado como en el que vivimos. Necesitamos tener ese acercamiento a Dios para que Dios nos ayude. Este pueblo de Israel era perseguido, estaba en una situación difícil. Los egipcios venían detrás de ellos con su caballería. Venía ese ejército poderoso para destruirlos.
pero Dios estaba presente. Yo quiero decirte que Dios está presente en tu vida, Dios está presente en tu familia, Dios está presente en cada minuto de tu vida, cada segundo. Él te está cuidando y te está guardando de todo mal para que nada malo te pueda suceder. La Biblia dice que ninguna arma forjada contra ti prosperará. Quiere decir que Él ha puesto ángeles a tu alrededor que te van a cuidar y te van a proteger. Esa es la fe del Hijo de Dios, esa es la fe, la confianza que tenemos, que no andamos solos, andamos bien acompañados. Él nos ayuda y nos guía. Cuando nos acercamos a Dios, comenzamos a entender todo lo que está sucediendo en este mundo. Hablaba en estos días con alguien que me decía, parece que la Biblia está actualizada. Digo, ¿le parece? No, lo ha estado siempre. El problema es que ignoramos las cosas de Dios y tratamos de caminar en este mundo solamente pasando por aquí y no nos damos cuenta de que ese cielo no está vacío, está lleno. Ese cielo, ahí está su trono, mi querido hermano, y Él tiene poder, amigo. Él tiene poder para cambiar tu vida. Y cuando ignoramos a Dios, comenzamos a pensar que nosotros conocemos el camino y no lo conocemos. Nos equivocamos, doblamos donde no es y después tropezamos, chocamos, nos caemos y constantemente la vida se convierte en una situación problemática porque no estamos buscando la guianza correcta. Y eso nos ha pasado a todos, me ha pasado a mí también. Yo también he doblado y no ha sido en la esquina donde tengo que doblar. ¿Por qué? Porque somos personas, somos seres imperfectos que tratamos de hacer lo que se nos da la gana, pero necesitamos tener dependencia de Dios, no independencia, dependencia de Dios, especialmente en este tiempo donde Dios parece ser que lo quieren meter en una cajita y esconderlo. Parece ser que Dios estorba en el movimiento mundial. Pero quiero decirle que Dios es lo más importante. Cuando quiten a Dios, van a quitar la vida, porque Dios es vida. Y donde Dios está hay vida. Dios es el que le da el oxígeno a los árboles. Él es el que bendice la tierra, el que la sana. Y por eso es necesario que Dios esté en el asunto. Por eso necesitamos orar para que nuestros líderes, para que los gobernantes entiendan que ellos sin Dios no son nada. Dios es el que les da la sabiduría, el entendimiento, la orientación para poder guiar al pueblo. Cuando Dios no está en el asunto, se convierte todo en una locura. Cosas que no pensábamos que íbamos a ver, las vamos a ver, porque Dios no está en el asunto. Cuando Dios está, Él da sabiduría al hombre, Él le da la luz para que pueda ver y le orienta por dónde debe de ir. Pero si comenzamos a quitar a Dios y comenzamos a empujarlo para atrás, déjeme decirle que el camino se va a complicar, porque no sabemos para dónde vamos, es Él el que sabe. Por eso el pueblo de Israel era guiado por Dios, Moisés iba con el pueblo, pero Dios era el que guiaba al pueblo. Y la razón que tuvieron victoria sobre el ejército, tuvieron victoria aún con los egipcios cayéndole atrás, con toda aquella caballería y fuerza militar, Dios les dio la victoria. Porque cuando Dios está, y lo voy a decir de nuevo, cuando Dios está, las tormentas pasan. Cuando Dios está, los mares se calman. Cuando Dios está, hay solución. El hombre tiene visión. El hombre tiene fe. Cuando Dios está, las cosas son diferentes. Por eso a Dios nunca se puede quitar del medio del asunto. A Dios siempre hay que tenerlo en el centro y hay que encomendarle nuestra vida a Dios. La Biblia dice, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Quiere decir, tenemos que encomendar nuestro camino a Dios, tenemos que volvernos a Dios. Esta nación tiene que volverse a Dios, esta nación tiene que tomar de nuevo y darle este camino a Dios. Necesitamos que Dios continúe siendo el centro en todo tiempo. Necesitamos que Dios nos ayude, no solamente a nosotros como padres de familia o ciudadanos. Necesitamos que Dios también le dé sabiduría al gobierno para tomar decisiones sabias, entendidas, decisiones que valgan la pena. Mi querido hermano, necesitamos a Dios en el asunto. Y por eso el pueblo de Israel, porque quiero terminar con esto, el pueblo de Israel fue liberado, el pueblo de Israel vio la mano de Dios en el desierto, el pueblo de Israel vio cuando el mar rojo se abrió y los egipcios que venían detrás se ahogaron. El pueblo de Israel vio grandes victorias, porque cuando Dios está,
la victoria es segura. Cuando Dios está en una nación, la victoria es segura. Las cosas funcionan. Dios es el que trae la paz sobre el pueblo. Es el que hace que haya luz y no tinieblas. Es el que nos enseña a vivir. Por eso cuando Dios no está, tenemos una generación desorganizada. Tenemos jóvenes que se pierden. Tenemos una generación, mi querido hermano, que está en la oscuridad. Y necesitamos alumbrar para que ellos puedan ver la luz y puedan avanzar aún más todavía. Este es el tiempo de llamar a Dios, es el tiempo de acercarnos. Tenemos los egipcios cayéndonos detrás, tenemos la fuerza de las tinieblas por todos lados y necesitamos llamar a Dios. Necesitamos encomendar nuestro camino a Dios y pedirle que nos guíe. Y bueno, pedimos en esta hora, pedimos y seguiremos pidiendo por el gobierno de esta nación. Seguiremos pidiendo a Dios que intervenga en este tiempo tan difícil en el que estamos viviendo, para que Él les dé sabiduría a aquellos que tienen la pluma en la mano, aquellos que tienen ese poder para afirmar y hacer. Aquellos que necesitan sabiduría de Dios para saber lo que están haciendo, porque somos afectados al final del día por todas las decisiones que ellos tomen, y necesitamos orar para que Dios nos bendiga y nos cuide, no solamente como personas y familias, sino como nación. Así que en este momento te dejo con esto, mi querido hermano. El pueblo de Israel necesitó a Dios, nosotros necesitamos a Dios, no podemos quitarlo del medio. Nunca comete ese error, nunca quite a Dios, déjelo ahí, no lo toque, déjelo ahí, porque por muy mal o difícil que estén las cosas, si Él está contigo, Él te va a sacar de toda situación, Él te va a alumbrar el camino y te va a dar la bendición. Así que te dejo en este momento, me despido, les habló el pastor Cubas. Dios le bendiga en este día y acuérdese, con Dios todas las cosas son posibles. Dios le bendiga.